El Poder Judicial nuevamente vuelve a estar en la visión de los costarricenses, y no necesariamente porque las cosas caminen muy bien, sino porque el ciudadano reclama mayor velocidad, mayor conocimiento y sobre todo empieza a perder algún grado de confianza a un poder que es fundamental. Para eso hemos invitado, y para conversar de ese tema y de otros, a don Francisco Dalanese. Don Francisco fue agente fiscal del Ministerio Público, juez de instrucción penal, juez superior penal de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general del 2003 al 2010, agente fiscal del Ministerio Público, juez de instrucción penal, juez superior penal de la Corte Suprema de Justicia, y como lo decía antes, además de eso, comisionado internacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala del 2010 al 2013. Y hemos creído, don Francisco, que usted es una persona que nos puede orientar un tanto sobre lo que acontece en la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido. Muchas gracias, don Claudio, y muy buenas noches. Le invito a brindar por nosotros, por el televidente y por el país. Salud. Por el país. Si usted tuviera que hacer un análisis general de lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia, usted que ha estado adentro y que también ha estado afuera como abogado litigante, ¿cambia mucho la percepción viéndola desde adentro, o verla desde afuera le amplía el panorama a uno para la crítica? ¿Qué es realmente lo que sucede en el poder? Don Claudio, mire, el tema es muy difícil de tratar en tan poco tiempo. Y por supuesto que uno tiene una perspectiva distinta cuando está como juez, cuando es fiscal o cuando es abogado litigante. Lo cierto es que el Poder Judicial es el sistema inmunológico de la democracia. Por eso la democracia más antigua del mundo, que es los Estados Unidos, y soy muy crítico de los Estados Unidos, pero también tengo que reconocer lo bueno que tiene, goza de una independencia de los jueces como en ninguna parte. De hecho, la prueba más reciente es el presidente Trump, que asume el poder afirmando que va a expulsar del país y que va a hacer cosas con los ilegales y con los extranjeros, y los jueces lo pararon, porque son totalmente independientes, tienen una inamovilidad en el cargo importante, tienen salarios y promesas de jubilación muy elevadas, pero sobre todo su régimen de independencia. Y esto hace que puedan parar los desmanes de cualquier presidente como Donald Trump, que bien, lo elige el pueblo, pero no puede violar la ley. Y los jueces son los que le ponen coto a sus abusos, y con esto se preserva la democracia. Y eso es lo que ha pasado con los Estados Unidos. Por eso es muy tentador para los grupos de poder, los grupos informales de poder, o para los políticos, controlar al Poder Judicial. Pero interesante, porque usted nos dice que inamovilidad, pensiones elevadas, regularidad en su función, y eso lo tienen los jueces en nuestra Corte Suprema de Justicia, y lo tienen los magistrados también. Sí y no, lo tuvieron. Lo tuvieron porque hay un hito en la historia de este país. Bueno, el Poder Judicial viene siendo atacado hace mucho tiempo por los grupos económicos, por los políticos. A mí me parece que se está construyendo desde el sector empresarial un sistema judicial muy similar al de Guatemala, donde el mejor abogado no es el que... Eso es delicado. Sí, el mejor abogado no va a ser el que sepa más de derecho, sino el que tenga más contactos políticos. No estoy diciendo ahora, pero se está en proceso. Por eso se ha debilitado la jubilación de los jueces, que primero dijeron que se ocupaba la plata para otra cosa, ahora no saben qué hacer con ella. El presidente no sabe qué va a hacer con la plata que le retiene de las jubilaciones de los jueces y de los fiscales y defensores. Pero además y le iba a decir que hay un punto que marca el quiebre de la independencia judicial en este país, y es cuando la Corte Suprema de Justicia, en un acto absolutamente ilegal, inconstitucional, pone a disposición de la Asamblea Legislativa la suerte del magistrado Óscar González Camacho. Y la Asamblea Legislativa inventa una sanción que no está en la Constitución,
inventa un procedimiento que no existe ni en la Constitución ni en la ley, y destituyen a un magistrado sin tener competencia para eso. Ni procedimiento, ni sanción, ni competencia. Y después salió bien librado de los juicios él. Después sale bien librado de los juicios, pero no quisiera hablar de eso porque fui su abogado. El tema institucional es que a partir de ese momento la Corte se puso de rodillas frente a la clase política. Y como el procedimiento es inventado, como la sanción no existe y como la Asamblea se arrogó una competencia que no tiene, la silla de cualquier magistrado es de cáscara de huevo y en cualquier momento se puede quebrar. Y a partir de ese momento, con todas esas deficiencias legales, la Corte Suprema de Justicia está siempre pendiente de un hilo, porque el día de mañana un diputado decide que quiere destituir a un magistrado y es un procedimiento de 5 días, una comisión, y lo destituyen en una votación y se acabó, sin que eso legalmente ni constitucionalmente se pueda hacer. Esto junto al debilitamiento de salarios, de pensiones, y una serie de cosas han hecho que se debilite el Poder Judicial y se deslegitime artificialmente. Porque si nosotros somos claros, hasta hace unos 7 u 8 años, la frase que desde 1948 o antes se decía en este país era que el Poder Judicial era el trapito de dominguear de los costarricenses. Y era reconocido inclusive en América Latina como un Poder Judicial de ejemplo. Sigue siendo reconocido en América Latina. La contradicción es que no se le reconoce aquí y se le reconoce afuera. Pero ha venido debilitándose al Poder Judicial. Eso que usted nos dice es muy delicado, puesto que la justicia es un fundamento determinante en una democracia. Y si partimos que la democracia del costarricense es una democracia sólida, podríamos estar diciendo también que las bases están siendo minadas de la democracia si el Poder Judicial desde la clase política empieza a ser debilitado, y si ya vemos también casos como el del señor Jesús Ramírez, que recientemente en un artículo que leía suyo en un medio nacional, usted hacía referencia de las deficiencias que él ha tenido en su nombramiento inicial, las deficiencias que ha tenido como magistrado, las deficiencias que muestra hoy por su edad, y aún así ha sido electo una vez y reelecto varias veces. Sí, es el magistrado eterno. Y muy cuestionado. Cuestionado en muchas ocasiones. Castigado. Sancionado. Sí. Y ahí sigue. Los políticos siguen eligiendo a don Jesús. No me quiero referir a él en lo personal, pero me parece que funcionalmente hace mucho rato debió irse para la casa. Hay una cosa que puedo contar ahora, y tengo que ser totalmente honesto, porque yo soy parte del juicio de la UPAD. Yo soy querellante. Ahora le iba a preguntar sobre eso. ¿Sí? Y entre otros problemas que le puedo apuntar a don Jesús Ramírez es que siendo parte, junto con otros 2 colegas, don Gustavo Corella y don Grigori Chávez, no nos dejaron ingresar a la sala. Y me consta, porque me lo contaron los que sí estuvieron adentro, que la fiscal general informó que estábamos afuera, que éramos querellantes, que teníamos que estar ahí, y el presidente de la sala ignoró totalmente nuestra participación. Aparte de eso, usted vio cómo en los videos que circulan, usted ve cómo le da la palabra a don Carlos Alvarado, que no estaba presente. Sí. Y eso nos dice que el único que estaba ausente era quien presidía la audiencia. Y creo que se ha cometido el error de seguirlo reeligiendo, porque ha dado una clara muestra de su capacidad, comprometiendo al resto de los magistrados de la sala. Pero no se comprometerán ellos mismos, porque a mí me llamó la atención que prácticamente esa sala fue renovada, a excepción de don Jesús Ramírez, si no me equivoco, en los últimos años. Y al momento de la elección del presidente de esa sala penal, de estos nuevos magistrados fueron los que escogieron a don Jesús Ramírez, cuando en sus discursos y en sus planteamientos ante los diputados y ante la opinión pública, cuando estaban como candidatos, llamaban la atención sobre la necesidad de la renovación en el Poder Judicial. Y a mí siempre me sorprendió, no por el momento de la UPAD, sino desde antes, cómo estos lo nombran presidente a sabiendas de esos mismos cuestionamientos que se le han hecho, un hombre que ha sido
castigado por movimientos indebidos, cosas indebidas siendo magistrado, y que los mismos magistrados nuevos sean quienes lo escojan para que presida, a sabiendas de esas deficiencias, ya no solamente de su preparación como magistrado, sino de su edad, que ya no le permite actuar como debería ser para un puesto tan importante. Es sorprendente, porque además nosotros podemos ver cómo cualquiera se postula para magistrado ante la Asamblea Legislativa, y de las primeras cosas que le preguntan y que tiene que documentar es si tiene sanciones disciplinarias en el Poder Judicial. Y don Jesús acaba de sufrir una sanción, y la sala renovada lo elige presidente de sala. Y pareciera que esto es un error. Digo claramente que los otros 4 magistrados tienen sobrada capacidad para ocupar el cargo. Pero fue una gran desilusión para quienes esperábamos un cambio el momento en que don Jesús es electo presidente de la sala. Pareciera que no van las cosas. Cualquiera que se postule tiene que demostrar 0 sanciones, 0 llamadas de atención, no hay suspensiones, y don Jesús acaba de sufrir una. Sí, por lo menos cuando lo nombraron me imagino que no tenía ninguna sanción, pero ya para las reelecciones sí contaba esa sanción. Por eso, entonces, no sé qué es lo que pasó adentro. No creo que haya nada deshonesto de los otros 4 magistrados, pero sí creo que eventualmente se decidieron por aplicar alguna costumbre de la Corte, que es nombrar como presidente al más antiguo o al más viejo en el cargo, o el más viejo desde la graduación universitaria, pero no era lo pertinente. Y en otros casos no se ha aplicado la costumbre, y sí se ha electo a personas distintas a los más viejos. Me parece que esto fue un error que compromete la imagen del Poder Judicial, pero más allá de eso, hay que tener muy claro que cuando se ocupa un cargo público, el proyecto personal cede por el proyecto institucional. Y cuando se jura cumplir la Constitución y las leyes y defender la institución para la cual uno es nombrado, primero está la institución. Y a veces pasa que la presencia de un funcionario en el cargo, la permanencia en el cargo, perjudica más de lo que beneficia. Y con esto no quiero decir que si atacan a un funcionario por el cumplimiento de sus deberes, tenga que irse. Pero cuando hay notorias deficiencias, como quedó claro con la audiencia a la cual usted se refería, me parece que ya es evidente que la permanencia de don Jesús perjudica a la Corte, perjudica la legitimación que debe tener la Corte de los ciudadanos, que cada vez se pierde más, y estos espectáculos no son convenientes para la democracia. Ahora, los magistrados todos están en un rango igual, ¿no? El presidente de la Corte no tiene un rango superior, tiene la representación, pero no es el jefe de los demás magistrados. Todos están en una línea similar, y esa decisión le competiría a quién, en el caso de relevar a un magistrado ya cuando ha sido reelecto. No existe la posibilidad. No, sería por renuncia de él. No, la Constitución autoriza a suspender al magistrado y después a no reelegirlo. No a revocarle el nombramiento, pero sí a suspenderlo si hay mérito para eso. Y el procedimiento está en la Constitución. Lo que pasa también es que yo quiero señalar algo que a mí me parece irregular en el nombramiento del presidente. Y es que al presidente de cada sala lo tiene que nombrar la Corte Suprema en pleno. Y a don Jesús lo eligieron los magistrados de la sala. No sé si esa ha venido siendo la costumbre en la Corte, pero también la Constitución dice que contra la ley expresa no se puede alegar uso o práctica en contrario. De manera que este nombramiento de don Jesús Ramírez como presidente de la sala por los magistrados de la sala y no por el pleno de la Corte, en mi criterio, es nulo, y debería así declararse, y que sea la Corte Suprema la que decida quién es el presidente de la Sala Tercera. Ahora, desde su perspectiva, desde su expertise, usted fue fiscal general de la República, tiene una relación permanente con jueces, con investigadores, con magistrados. ¿Cuáles deberían ser los cambios que se promuevan para la forma de elegir los magistrados?
porque alguna gente no comprende muy bien el sistema y ciertamente son los diputados a los que les compete elegirlos. En ese marco hay un lobby permanente de los que pretenden ser magistrados, pero también es cierto que el mismo sistema nos obliga a hacer ese lobby, porque de otra manera sería muy difícil el ser considerados para ser nombrados como magistrados. Mire, yo creo que el nombramiento de magistrados tiene que ser, tiene que evitar al máximo ese lobby, la tentación de los compromisos, porque es muy tentador decir, si yo llego arreglo esto, y más grave si yo llego arreglo este proceso. Hay que evitar el lobby y hay que evitar esos compromisos. Y por ejemplo, a mí me tocó ver en Guatemala que los nombramientos de magistrados se hacen por una comisión de nombramientos donde están representados determinados sectores. Dentro de esos, las universidades. Entonces, todos los grupos que tienen interés en nombrar magistrados crean universidades de garaje para estar todos ahí. Entonces se maximiza el lobby y se maximiza el compromiso, porque primero hay que hacerlo con la comisión de nombramientos y luego con el Congreso. A mí me parece que el gran tumor en Costa Rica para el nombramiento de los magistrados es la comisión de nombramientos. La comisión de nombramientos manipula la elección a como gusta, a como le gusta. Le pueden dar una mala calificación a alguien en la entrevista por mejores atestados que tenga. Se pueden dar el lujo de calificar mal a un jurista de proyección en todo el mundo occidental como Javier Llobet, a una jueza de reconocida solvencia intelectual como Patricia Vargas, y simplemente los nombres no se incluyen en la nómina, se manipula la nómina. Y esto es muy grave. Y ahora que se limita a los 57 diputados o a los 50 que no son de la comisión a limitarse a la terna, ¿no se hace más fácil convencer a 7 que a 57? Por supuesto. Yo no sé si se ha hecho o no se ha hecho. Pero lo cierto es que por transparencia, el sistema, esta integración de la nómina tiene que hacerlo un ente que sea objetivo e imparcial, donde las personas presenten sus atestados y entonces se diga, bueno, los que cumplen con los requisitos son estos. Es 1, 2, 3, 5, 7, 10, los que sean. Y se lo pasan a la Asamblea Legislativa, y ahí sí que ya con un criterio político los representantes del pueblo elijan al que quieran. ¿Por qué lo van a elegir con un criterio político? Bueno, porque si es un magistrado de la Sala Constitucional, eventualmente no le gustan los fallos que ha dictado como juez en tal materia, los libros que ha escrito en tal cosa, y ese criterio político es el que le corresponde a la Asamblea como representantes del pueblo. O que si es un magistrado de lo penal, no le gusta el criterio que tiene sobre el aborto o sobre la protección de la propiedad privada en determinados delitos, y entonces, pero ya elegirá de la nómina, con la prohibición de salirse de la nómina. Entonces se elimina gran parte de este lobby, ¿verdad? ¿Por qué? O se eliminaría el lobby. No vamos a ser tampoco tan inocentes de pensar que quien quedó en la nómina posiblemente se va a quedar en su casa y no va a tratar de contactar a los diputados, sí, o lo que sea. Este mundo es de humanos y hay gente que se sale de las reglas. Pero por lo menos habría una garantía de que esa nómina está integrada por los mejores y no que se manipuló para que sea fulanito el que va de primero, ¿verdad? Ese es el problema que yo veo actualmente, que no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía de nada. Don Jesús Ramírez, entiendo que la última vez que lo reeligieron ni siquiera le hicieron entrevista. Esa es una, pero usted en un artículo, en ese artículo que le mencionaba que leí suyo, usted hacía referencia a la necesidad de atestados y de proyección profesional. Y hacía referencia a don Jesús Ramírez, que usted decía que fue sin esa proyección profesional y sin atestados, llegó a ser magistrado, y hablaba de la señora Patricia Vargas, y hablaba también del señor Llobet como buenos ejemplos de que no llegaron a ser magistrados teniendo todos los atestados. ¿Cuál debería ser el perfil desde la visión suya de un buen magistrado? O sea, ¿cuáles deberían ser sus atestados para poder llegar? Bueno, a mí me parece que los jueces de carrera
jueces de carrera y no jueces a la carrera, ¿verdad? Como a veces pasa. Los jueces de carrera deberían ser los mejores candidatos, porque si lo que queremos es un juez de la Suprema Corte, la experiencia de juzgar asuntos es muy rica si se ha dedicado la vida. Sí, que sea de carrera, como dicen en Cancillería. Exactamente. No me preocupa que algunos académicos o algunos abogados litigantes puedan llegar a la magistratura, siempre y cuando cumplan con esos requisitos que tendrá que valorar un ente que no sea la Asamblea Legislativa, ni que pertenezca a la Asamblea Legislativa. Yo he pensado que podría ser algún departamento del Tribunal Supremo de Elecciones que con total imparcialidad pueda valorar eso. Ahora, usted me dice, ¿cuáles son los requisitos? A veces nos encontramos con que para determinados concursos se dice tener el doctorado vale tanto, haber escrito tantos libros vale tanto. Cuando yo llegué al Ministerio Público así era. Y le dimos vuelta. Muy académico, muy de universidad. Muy de universidad. Y le dimos vuelta. La experiencia, el ser estratega en el juicio era lo que se ocupaba para fiscal. Bueno, la sindéresis, la sapiencia, el juicio reposado es lo que se requiere para que sean jueces. Esa es la diferencia. Esto no es que se pueda encontrar a la perfección en todos los abogados. Esa palabrilla sindéresis me la hizo usted buscar en el diccionario cuando la vi en el artículo que hacía mención, que es la capacidad natural para juzgar rectamente, con acierto. Eso es lo que significa sindéresis. Y me puse a pensar en el caso de magistrados que han llegado a hacerlo con atestados de carrera política, pero no dentro de la Corte Suprema de Justicia, como el caso de Celso Gamboa, y que salió por la puerta de atrás. Bueno, miren, el caso de don Celso, y yo tengo que ser honesto con usted y con la audiencia. A Celso lo conozco desde su infancia. Posteriormente fue mi alumno de la universidad, mi asistente en la universidad y luego mi subalterno en el Ministerio Público. Y yo, con el aprecio que le tengo, yo no quisiera emitir juicios con relación a él, ¿verdad? Yo sí podría inhibirme de juzgar a Celso. Pero a mí me parece que al margen de lo que hubiera pasado, se debió aplicar la ley en su caso. Y la destitución es ilegal tanto como la de Óscar González. ¿Verdad? Esta es otra injerencia del legislativo en el Poder Judicial. Que don Celso está afrontando juicios, bueno, allá nos dirá la justicia las responsabilidades que tenga por la vía natural. Están influyendo mucho los juicios mediáticos en las decisiones de los diputados a la hora de relevar a algunos magistrados. Mire, no sé, yo creo que la mayor preocupación política de un diputado para cuando elige un magistrado es en la Sala Constitucional. Es ahí porque de alguna manera la Sala Constitucional diseña el sistema con sus fallos, interpretando constitucionalmente o políticamente, en el buen sentido, las leyes que emiten los diputados. Para mí son los magistrados, todos son importantes, todos resuelven intereses de los costarricenses, pero desde el punto de vista político constitucional, en lo que se refiere a nuestras libertades, a nuestro modo de vida, a las oportunidades de progreso social y humano, son los magistrados de la Sala Constitucional los que le deberían preocupar más a los diputados. La justicia penal está muy reglada, no debería tener muchas desviaciones. Sí, pero interesante, ahí me detengo yo, porque la Sala Primera y la Sala Segunda normalmente, cuando se buscan los candidatos, se eligen o se reeligen, genera menos chispa y menos atención de los medios y de los políticos. Pero la Sala Tercera y la Sala Cuarta sí, la Sala Cuarta por los temas constitucionales, la Sala Tercera porque es la Sala Penal. Y no recuerdo quién me lo dijo, pero fue aquí en el programa que alguna vez alguien me dijo, desde que los políticos empezaron a sentir que por corruptos podían llegar a la cárcel, se empezaron a preocupar de a quienes nombraban para que fuesen a la Sala Tercera, la Sala Penal, porque ocupaban de alguna manera tener amigos. O sea, si volvemos al inicio de esta conversación, ese comentario está muy ligado a lo que usted planteaba antes desde una perspectiva
judicial más profunda, pero que es el tema de que hay una injerencia política interesada en la manipulación de algunos juzgados, de algunas salas, en vista de que hay temores de llegar a la cárcel. Y si revisamos en mucho a la política, la gran preocupación del ciudadano es de que nos ve, es que de alguna manera parte de una premisa que es que hay corrupción en la política. Entonces, don Francisco, aquí tenemos el tema que se nos pone gordo, se nos llena de grasa, que es el hecho de que la participación política va más allá de un nombramiento, sino también el cobro de favores. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El programa periodístico Bailey se verá aquí en el Canal 8 de Costa Rica, el mejor canal de Costa Rica. Los espero. Un fuerte abrazo con todo mi entusiasmo. Bueno, de eso no le puedo hablar porque nunca me han pedido que pague un favor, nunca he recibido los votos de los diputados para nada. La única vez que me postulé ni siquiera aparecía en la nómina, así es que no tengo nada que agradecer a los políticos. A mí lo que me parece es que los ciudadanos tenemos que aspirar a tener jueces del rango que sea. Porque mire, estamos hablando de los jueces de la Corte Suprema, pero los que mantienen la paz social son los jueces de contravenciones y los de primera instancia, los que resuelven alquileres y causitas laborales y todo esto. Esos son los que realmente mantienen la paz social. Ahora, ¿cuál es la aspiración del costarricense o cuál debería ser? Que cuando yo le hablo a un juez, si usted es el juez, don Claudio, y yo le hablo a usted, tener yo la garantía de que es usted el que va a resolver mi caso. No que usted tiene que esperar una orden o que usted lo tenga que consultar con otro que no está en el proceso y que usted se deba a ese otro para poder resolver. Y hasta ahora yo creo que la justicia costarricense sigue pasando el examen con fallos que no nos gustan a algunos los litigantes o que no me gustaron cuando era fiscal, pero podíamos tener esa garantía de independencia. Lo que yo veo es que todo el proceso de tratamiento al Poder Judicial, deslegitimándolo en lo que sea, se dice que son vagos, que no trabajan, que no producen, pensiones de lujo, salarios injustos. En la medida en que todo eso va haciendo mella en la opinión pública y la opinión pública se lo está creyendo, está sacrificando su derecho a acudir ante un juez independiente que le pueda decir al poderoso
que me está oprimiendo, que me está violando mis derechos, que le va a decir usted se queda en su lugar y reponemos a este ciudadano de la condición que sea en sus derechos y en sus libertades. Qué interesante, porque volvemos a lo que usted planteaba antes, la necesidad de que tengan, que no sean fácilmente removibles, sino que tengan estabilidad laboral, porque definitivamente los jueces y los magistrados van a ser muy perseguidos por aquellos que puedan sentir que de ellos depende su libertad, que de ellos depende un castigo, y en vista de que, como siempre digo yo, el que más se quiere a uno es uno mismo. Claro. Y entonces es muy posible que la gente cometa errores graves, pero no se sienta tan culpable y crea que el juez tiene que valorar desde los principios que el que está siendo juzgado tiene alrededor de un evento. Los jueces y los magistrados están muy expuestos, don Francisco, a la persecución, no solamente de ellos, sino de su familia, por las decisiones que puedan tomar. Sí, por supuesto. Por supuesto, por eso hay que darle una condición capaz de defender a su familia, de defender sus condiciones y de defender la independencia judicial. Y veamos una cosa, la independencia del juez no es un derecho del juez, es un derecho del ciudadano. Porque si fuera un derecho del juez, es el dueño de la finca. No, es mi derecho como ciudadano hablarle a un juez que resuelve con lo que yo diga, para darme la razón o quitármela, pero oyéndome a mí y resolviéndome él a mí, no otro que está detrás de él. Me parece que el costarricense tiene que tener esto claro, porque el costarricense muchas veces ve al juez como si fuera un empleado bancario, como si fuera un empleado público cualquiera. En las manos de los jueces, las personas ponen sus propiedades, sus negocios, su libertad. Parte de la paz social. Parte de la paz social. Pero por eso ya decía la Biblia, ¿verdad? Si el juez está en el lugar de Dios, está decidiendo sobre la vida de los demás. Y esa es la diferencia de ir a gestionar un teléfono en el ICE y enfrentar a un funcionario público del ICE, que a veces la gente cree que cuando se habla aquí de equiparación salarial, porque todos somos iguales, no es cierto. No es cierto. Yo no me explico cómo va a ser un juez con un salario raso o un abogado con un salario igual al de cualquier otro funcionario público para aspirar a ser juez penal, poner la cara frente a los carteles de la droga, frente a los sicarios y decirles, ustedes van a prisión por tantos años. Sí, y el ciudadano, aquí hay que llamar la atención, porque me parece que lo que usted está tocando es fundamental. El ciudadano pretende que el magistrado y que muchas veces los jueces tengan salaritos normales, desarraigándose de ese dato importante que usted está dando, de la responsabilidad que tienen y de lo delicada que es la función. Y para eso requerimos tener buenos salarios en esos funcionarios. Ahora bien, el problema, la crítica viene muchas veces de una buena parte de los ciudadanos, no solamente por el salario, sino por las capacidades de quienes son escogidos para ser jueces o magistrados, que era lo que hablábamos hace un rato. Bueno, viene por eso. El problema es... Si no se justifican las calidades y el conocimiento, difícilmente se puede justificar un buen salario para un magistrado, para un juez. Sí, pero tenemos que comenzar por asegurarnos de que lleguen los mejores. Y eso comienza eliminando las potestades de eliminando la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa. No es posible que esta comisión decida sobre las personas y le imponga a la mayoría del plenario los nombres. Vamos a algo que usted tocó antes, que no quisiera, si me perdona, yo no soy el conductor del programa. El tiempo es suyo. Vea qué curioso como tenemos el sistema. Los diputados eligen a los magistrados de la Sala Tercera y de la Corte. Y después, si los políticos son acusados por algún delito, son los magistrados de la Sala Tercera en primera instancia y la Corte Suprema en segunda instancia los que van a juzgar a los políticos. Entonces, es un asunto muy extraño. Es como poner al auditor a llevar la contabilidad y que él mismo se haga su propia contabilidad. La lógica de las cosas es que sí, se nombre a los magistrados de la Corte Suprema, creo, de los mejores, y que lo nombre la Asamblea, pero que todos los políticos y todos los ciudadanos seamos juzgados por los jueces ordinarios.
Si se ve incluso como respeto de garantías constitucionales, hay un trato diferente. Hay un trato diferente que uno diría es en perjuicio del político en ejercicio. ¿Por qué? Porque resulta que tiene primera instancia con la Sala Tercera y apelación con la Corte Suprema y no tiene casación. Y el resto de los ciudadanos sí. Entonces, hasta por ese respeto de las garantías, debería enfrentar a la jurisdicción ordinaria. Ahora, si yo hago del abogado del diablo, ¿no será más fácil para un político incidir en un juzgado que incidir en una sala penal? Mire, dándole vuelta a lo que usted plantea. Yo no quiero acusar. Y tratándolo, lo que trato de llegar es al espíritu de esa decisión de que los temas políticos llegan a la Sala Tercera. Sí, yo no quiero acusar a nadie, pero habría que hacer un estudio a ver cuántos de estos juicios que tuvo la Sala Tercera terminaron en condenatoria contra los jueces ordinarios que sí condenaron a ciudadanos poderosos. Al margen... Ahí se cae mi argumento. Habría que hacer el estudio. Ahí se cae. Pero vea qué interesante, porque luego vienen ciertos controles importantes. Porque una vez que pasó el juicio, hay una apelación con ciertos motivos. Y los jueces de segunda instancia no se pueden salir de esos motivos. Y luego viene la casación, que tampoco se puede salir de los motivos. Entonces se va limitando el recurso y por supuesto que una cosa es que se tome una decisión por primera vez, como lo haría la sala, enjuiciando en primera instancia, y otra cosa es si ya viene una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia y entramos a casación, y tendría que haber muy buenas razones para que esa sentencia venga para atrás. Ahora, Francisco, usted fue fiscal general de la República por casi 8 años. No, 6 años. 2003 al 2010, ¿no? 2003, 2010. Sí. Sí, pero fue en diciembre del 2003, digamos. Okay. Entonces son 6 años más o menos. 6 años. Los fiscales generales son electos por esos magistrados. Sí, señor. Si esos magistrados no tienen las calidades que estamos hablando aquí que deberían tener, no tienen el conocimiento ni la preparación, es posible que igual que escogen mal los diputados, los magistrados también puedan escoger mal a jueces, pero especialmente el caso del fiscal general de la República. Mire, yo hace un rato dije que yo respetaba mucho a los 4 magistrados que estaban en la sala. Igual, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema son personas de reconocida solvencia intelectual. Por supuesto que... Sí, yo conozco a muchos y opino igual que usted, muchos de ellos. Y por supuesto que no es solo el cargo de fiscal general. Los magistrados también eligen a los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones. Es cierto. Que es importantísimo. Claro. Tal vez para efectos políticos. Para el tema de la democracia que hablábamos antes. Bueno, entonces, por supuesto que si la Corte llegara a ser infiltrada por intereses políticos, por supuesto que estarían condicionando el nombramiento de fiscal general. Interesante. Que no creo que todavía hayamos llegado a eso. Porque usted dice si llegara, pero para muchos ciudadanos ya llegó. Bueno, a ser infiltrada. Yo creo... Es que yo lo que quiero es encontrar por qué ese ciudadano ha perdido tanta credibilidad en la justicia. Bueno, es que tenemos una campaña. Mire, la prensa de repente dice... Los jueces liberan a los narcotraficantes, liberan a los asesinos, la policía los atrapa. ¿Y quién dice que el trabajo de la policía fue bien hecho? ¿Quién dice que le llevaron al juez las pruebas para que dejara a la persona en prisión preventiva? ¿O quién dice que se cumple con los requisitos legales para la prisión preventiva? ¿O quién dice que esa persona debía haber llegado donde llegó? También. Detenida, tal vez no. Por eso. Tal vez era inocente. Entonces... aquí hay una mala información que deslegitima al sistema. Entonces, ve qué interesante. Vuelvo a la pregunta que le hice antes y que usted me la dejó ahí medio en el camino. A ver. Los medios de comunicación están generando juicios políticos. Sí, claro, pero todo el tiempo lo hacen. Todo el tiempo se ha hecho. Es muy complicado. Mire, cuando yo era fiscal general... Políticos y judiciales, porque estos pequeños que usted habla ya son judiciales, sí. no son juicios políticos. Claro, pero... Y ahí está la prensa casi que pidiendo condenatoria inmediata, como que no hubiese un proceso. Por supuesto. Bueno, hace algunos años, estando yo de juez del Tribunal de Casación Penal, votamos y pusimos en libertad a una chiquita
acusada de un delito muy grave, la ley decía que solo 4 meses podía estar en internamiento provisional esperando sentencia, y ya llevaba 6 meses. La pusimos en libertad y toda la prensa se nos echó encima. Pero el juez tiene que entender y tiene que tener esa independencia para saber que actúa contramayoritariamente. El juez no está para agradarle a las mayorías, está para que se cumpla la Constitución y la ley. Usted puso algo muy bonito por ahí en ese artículo que nos convocó aquí, que decía: los jueces son los encargados de velar por la aplicación de la Constitución y las leyes. Eso casi que prácticamente todos lo sabemos. Dice, no son los políticos, dice usted, son los jueces. Pero había algo, dice, no deben inclinar la balanza a favor del rico ni del pobre. Tienen que tratarlos igual. Tampoco favorecer al poderoso o al débil. Tienen que tratarlos igual. Ahí es donde está el real sentido de justicia. No es que la justicia tiene que ser más suave con el más débil o el más pobre, ni tampoco tiene por qué ser más fuerte con el más rico y con el más poderoso. Lo que tiene que ser es justa y equilibrada. Exacto. Y no puede ser populista. Vea, en el caso de Liam González, que era un balserito, un niño que llegó ahí a las costas de Florida. Debe ser un muchacho grande. Entiendo que es un militar, salió ahí un reportaje hace un tiempo. En aquel momento, 500 millones de ciudadanos de Estados Unidos clamaban para que no lo devolvieran a Cuba, y su padre lo pedía desde La Habana, que le mandaran a su hijo. 500 millones, por las razones que fueran, porque el chiquito tenía la oportunidad de conocer a Mickey Mouse, porque iba a tener mejor educación, porque iba a tener más libertad, por lo que fuera. Y un juez, que no sabemos quién fue, yo no sé quién fue, le dio la razón al padre. Le dio la razón al padre y ordenó mandar al chiquito a Cuba. Un juez independiente, porque la democracia descansa sobre sus leyes. Y si el juez hubiera transado con la ley para satisfacer a 500 millones de estadounidenses, la democracia comienza a morirse. Y eso es lo que tenemos que cuidar. En este pedacito de tierra donde los jueces nos garantizaron la vida de progreso y libertad, y que la podemos perder con toda esta campaña y toda esta nube, este humo que le están tirando a la Corte y a los jueces para tratar de deslegitimar la función judicial. Hay mucha presión también en el Ministerio Público y en esa misma presión que genera el ciudadano y en los mismos medios de comunicación. El caso particular usted lo fue, de un fiscal general, es una función bastante delicada y que recibe bastante presión de los medios de comunicación para los casos. ¿Ha mejorado en algo la estructura? ¿Se ha cambiado en algo las leyes, los reglamentos alrededor de la Fiscalía? ¿O siguen los fiscales actuales trabajando con los mismos instrumentos que usted tuvo en su periodo? Mire, ¿es más fácil ahora o era más fácil antes? No, mira, para mí es muy difícil hablar a favor o en contra de los que me sucedieron, ¿verdad? El fiscal general tiene una gran libertad para organizar su trabajo por una razón muy clara. El fiscal general es el único funcionario del país que individualmente toma decisiones que se convierten en política de Estado. Porque hasta el presidente toma decisiones con el ministro. Pero el fiscal general, asesorado por el Consejo Fiscal, que son los fiscales adjuntos, toma las decisiones de qué se persigue prioritariamente. ¿Cuántos fiscales adjuntos son? Yo ahora no sé, porque crearon varias plazas más, pero creo que deben ser unos 30, no sé si me equivoco. Es un colegio grande. Sí, más bien más grande de la cuenta en este momento. Sí, para tomar una decisión. Puede ser otro congreso. Sí, exactamente. Pero lo cierto es que el fiscal general, o en este caso la fiscal general de la República, tiene que tomar decisiones de política de persecución penal, que es una política pública y es una política de Estado. Y tiene total independencia. Tiene total independencia. Vean qué interesante. Los magistrados no son jefes de ella. No. La eligen. En esa materia goza de absoluta autonomía. Y se rinde cuentas una vez al año ante la Corte Suprema de Justicia, donde entonces sí la Corte podría cuestionar. Llamar a cuentas. Llamar a cuentas, claro. Como pasó con el exfiscal Jorge Chavarría, a quien estimo muchísimo, que en algún momento tuvo un conflicto con magistrados que le preguntaron sobre decisiones de política de persecución en la rendición de cuentas. Ahí es donde se informa
estas son las decisiones. Se persiguió más corrupción o se persiguió más narcotráfico. ¿Por qué? Porque es lo que le causa más lesividad al país. Tampoco esa independencia es para la arbitrariedad o por el capricho. Un fiscal general no podría decir, sí, lo que lesiona más al país es la corrupción y es el lavado de dinero y es el narcotráfico, pero yo me voy a dedicar a perseguir las robos de bicicletas en las calles de San José porque me parece que la gente tiene que andar en bicicleta. No es así. Dentro de esa gama de delitos que le causan mayor daño a la sociedad, el fiscal general tiene que decir, perseguiremos estos de tal manera, estos de tal otra forma, estos otros podremos aplicar criterios de oportunidad. En cuanto los jueces autoricen, no se persiguen. En cuanto los jueces autoricen, no se persiguen, porque también tiene sus controles. Pero sí es una gran responsabilidad y tiene que tomar decisiones que vinculan a toda la policía y a todos los fiscales del país. En octubre del 2014, a usted le tocó enjuiciar a 2 expresidentes de la República. Ahí el nombre de Francisco Dalanese Ruiz se volvió popular en cuanto a conocimiento del nombre. No popular en cuanto a lo que acontecía, porque en política pues hay gente a favor o en contra de los líderes y eso también pues genera la misma reacción hacia un fiscal. Pero en octubre del 2014, 2 expresidentes de la República, por decisiones de la Fiscalía, llegan a la cárcel y empiezan juicios que se combina mucho toda la estructura establecida judicialmente con todos los medios de comunicación de una u otra forma. ¿Se arrepiente usted de algo de lo que hizo en aquel momento? ¿Volvería a hacerlo todo exactamente igual? No me arrepiento absolutamente de nada. Yo asumí el trabajo de fiscal general de la República, me postulé y me nombraron. Mi visión era diseñar una política de persecución un poco más dinámica que la que tenía don Carlos Arias, que fue un excelente fiscal general, combatir corrupción y crimen organizado. Esas eran mis intenciones. La Corte me dio la posibilidad de hacerlo y se hizo. Por lo demás, en ese trabajo hay que presentar ante los jueces sospechosos y pruebas, y son los jueces los que resuelven. Ese es el trabajo del fiscal. Y no me arrepiento, y si tuviera que volver a hacer, bueno, ya no creo que mi familia me permita ser fiscal general, pero digo, si en sentido figurado, si tuviera que volver a hacerlo, se haría igual, con el mismo respeto a la judicatura y con el mismo respeto a los jueces que resolvieron, en unos casos dándole la razón a la Fiscalía y en otros casos no. Lo importante es saber algo. Una vez que el fiscal general se va, tiene que pasar la página. Ya no es más fiscal general. El trabajo ese se terminó y tiene que continuarlo y con toda responsabilidad su sucesor. No se puede amarrar a los fiscales generales. ¿Usted no ha sentido la gran presión política en esa decisión? Más que había otro presidente que la gente pedía que se le juzgara también, como era José María Figueres, los 3 casos diferentes, pero la gente decía, ese fiscal está contra la unidad social cristiana. O sea, son cosas muy pesadas que suceden en relación a decisiones que tienen que tomar los fiscales. Y me pongo en el caso de Jorge Chavarría o en el actual de la señora Navas. Mire, mi papá siempre fue de Unificación Nacional. Sí. Fue caracista y luego echandista. No pudo votar por Echandi en la última campaña porque murió antes. No hay decisiones políticas. Después de realizar uno de esos juicios, uno de los fiscales me contó que tenía problemas con su familia porque era sobrino de un diputado social cristiano y que él era social cristiano. De manera que no es un asunto de política. Como le digo, los fiscales llevan los casos ante los tribunales, presentan pruebas y sospechosos. Los jueces son los que tienen que resolver. Y volvemos entonces, la importancia de tener jueces con absoluta independencia para que resuelvan lo que corresponde. ¿Y por qué los fiscales tienen que llevar los casos a los jueces?
porque los fiscales pueden tener una forma de valorar las pruebas y los jueces son los que tienen que buscar el justo medio. Y de eso se trata la democracia. Y cuando la gente es condenada, habrá que respetar el fallo de los jueces. Y cuando es absuelta, también. Hace 8 días le invité yo a este programa y he estado haciendo Noches sin Tregua, tiene 9 años. Somos el programa más longevo de política que ha tenido el país. Y me puse a hacer algunos resúmenes y me tocó hacer un resumen que los paso, los subo ahí en Facebook, los subo en redes, para que la gente recuerde un poco lo que hemos hecho. Y me encontré uno en el que invité a Miguel Ángel Rodríguez. Y no recordaba yo esto y quiero planteárselo a usted. Dice don Miguel Ángel Rodríguez, y me imagino que a lo mejor en el libro de él también está, dice, en relación a usted, nombrado por el periódico La Nación, en la oficina de Fernán Vargas, vicepresidente de la Nación, un grupo de seguridad de gente se reunía. Estaba el presidente de la Sala Tercera, el ministro de Seguridad, el presidente de la Corte, el fiscal general, con el fin de mantener los asuntos de la agenda de seguridad nacional. Yo no me acordaba de ese comentario que había hecho Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué opinión le merece a usted ese comentario? Nunca he coincidido con esas personas en La Nación. De hecho, me parece que fue una vez en el Club Unión que hubo un almuerzo donde estuvo don Fernán Vargas, estuvo también doña Elizabeth Odio, y estuvo, me parece que don Rogelio Ramos estuvo, y era para hablar algunos temas de seguridad. Yo como juez fui invitado porque había participado en la redacción del Código Procesal Penal, y no por otra cosa. Creo que es la única vez que he visto a don Fernán, me parece. Luego estuve en La Nación para entrevistas, pero nunca estuve reunido con esos personajes en La Nación. Sí, me llamó la atención mucho porque los políticos critican mucho hoy la acción de algunos medios de comunicación que en algún momento les favorecieron. Vea, el problema de la filtración de la información es muy interesante en la Corte. En algún momento me llamaron a mí a la Corte y me dijeron, es que usted podría estar filtrando información. Y les dije, miren, hagan una comisión, lo que fuera. Se hizo una comisión, se descartó, luego se hizo una comisión con el director del OIJ, con magistrados, con la dirección administrativa. Tampoco se pudo llegar a donde estaba la filtración de información. Pero entonces en mi periodo era gravísimo que se filtrara. Y a mí me molestaba que se filtrara la información, porque imagínese usted que tiene unos operativos listos y de repente se publica en la prensa y echan a perder la investigación. Pero cuando llegó don Jorge Chavarría y pretendió con más agresividad averiguar cómo era que se filtraba la información, la Corte le jaló las orejas y le dijo que tenía que permitir, que no se podía incidir en eso, que la información tenía que fluir para los medios. Entonces todo depende del momento. Se nos va el programa, 1 minuto y medio. Usted acusa ahora, o está involucrado en la acusación hacia la Casa Presidencial, hacia el presidente por el caso de la UPAD. Usted tuvo referencia de 3 expresidentes de una u otra forma que estuvieron en problemas con la Fiscalía. ¿Es este problema, es la UPAD más delicada que aquello? ¿Son cosas diferentes? Otra vez un presidente involucrado en un tema muy delicado y en causas penales. Carlos Alvarado. Son cosas diferentes. Y si se quiere, esto es más grave, lo de la UPAD. Porque esto implica que se emite un decreto contrario a la Constitución, diametralmente opuesto a la Constitución, que le permite a una oficina de la Casa Presidencial husmear en su celular y sus llamadas y en sus correos electrónicos y en sus enfermedades y en sus cuestiones económicas y en las mías y en el de todas las personas que nos están viendo. Y entonces la privacidad y la intimidad, que es básica para toda democracia, se pone en riesgo con ese decreto. Y eso es muy grave, porque eso es propio de las tiranías, de los estados totalitarios, donde pueden eliminar un enemigo político con solo enseñarle la foto de la querida, o lo que hacen los hijos de ese político. Y no puede Costa Rica caer en eso. Tengamos donde empezamos. El riesgo que está la democracia costarricense. Así es. Muchas gracias, don Francisco. Gracias a usted, don Claudio, por la invitación. No, buen programa. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días aquí, en el compromiso suyo siempre con la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud.